la hayan pasado muy bien y que en el día de hoy estén con el corazón dispuesto para recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de su apóstol. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de accesar a su palabra y también porque vamos a empezar una nueva serie y es lo que se suele llamar en términos un poco técnicos como teología de la esperanza. La carta que más se presta para poder estudiar estas cosas de esta manera es la del apóstol San Pedro, en primera, segunda y tercera de Pedro, pero básicamente la primera de Pedro es la que más nos interesa. Vamos a orar y entonces voy a dar una pequeña introducción a lo que es la epístola del apóstol y entonces vamos a ver qué era lo que él estaba tratando de explicar y a quiénes les estaba hablando y además cómo eso se relaciona con nuestra experiencia el día de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de la vida y la oportunidad también, sobre todo, de conocer un poco más de tu divina palabra. Gracias, Señor, porque en el proceso a la santidad, tú preparas todas las cosas para que nosotros andemos en ellas. Así es este estudio. Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias por todo lo que has hecho, por las bendiciones con que nos cubriste durante esta semana y por el día de hoy. Ayúdanos a hacer un testimonio fiel de tu palabra por medio de nuestra vida y que podamos nosotros darle a los demás ese significado de esperanza que solamente tú puedes darnos a cada uno de nosotros por medio de tu salvación, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por estos momentos. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y permite, Padre, que todo lo que ahora se haga solo honre y glorifique tu nombre. Gracias por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por cada uno de los líderes y por cada uno de nosotros como miembros de esta tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay 5 temas muy importantes que se desarrollan en lo que es la primera epístola del apóstol Pedro. Y suele llamarse, como decía hace un rato, de una manera un poco técnica, como ejes teológicos, es decir, ejes doctrinales. Teología, doctrina, es prácticamente lo mismo. Ejes doctrinales, o sea, por medio de lo cual nosotros podemos aprender ciertas cosas para dirigir nuestra vida y medir lo que es nuestro comportamiento ante la sociedad y nuestras reacciones ante las cosas que suceden. Estos ejes son los siguientes. Primero está la teología de la esperanza, que es en donde nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente en las siguientes 7 lecciones. En la teología de la esperanza, estudiando toda la primera epístola del apóstol. Está la otra, que es teología eclesiástica, sobre cómo la iglesia debe de reaccionar ante diferentes circunstancias. En el camino, en todas las lecciones que vamos a estar desarrollando, vamos a estar hablando, usando muchas veces esos conceptos que Dios a través de su Hijo, a través de su apóstol, nos revela en esta carta. Está la teología del sufrimiento. Muchas veces nosotros le damos mucho énfasis al sufrimiento como que es necesario para lograr algo de parte de Dios. No, el sufrimiento al que aquí se refiere el apóstol, que también vamos a estar tocando pedazos en el camino, es la teología o la doctrina del sufrimiento, es como consecuencia de nuestra vida en obediencia a Dios. Y eso es lo que refleja la carta desde el inicio. Otro concepto que se maneja es la doctrina universalista, es decir, se refiere a todos los cristianos, no a toda la gente. Se dice que esta es una carta universal. Hay varias cartas universales en el Antiguo Testamento, porque no están dirigidas a una iglesia específica, sino a un conjunto de ellas. Pero lo interesante de las cartas que están escritas aquí
es que no están dirigidas a todo el mundo, aunque se llaman universales, sino están dirigidas a los cristianos bajo ciertas circunstancias, como las que vamos a hablar ahora. Entonces, es universal en ese sentido, es para todos los cristianos, pero no para toda la gente del mundo. Porque para que esto tenga efecto en la vida de uno, la relación con Jesucristo tiene que ser muy, muy cercana. Haberlo recibido como único y suficiente Salvador, haberlo obedecido en sus mandatos, bautizarse, participar de lo que son lo que suelen llamar los sacramentos, ¿verdad? Pero no, nosotros no lo queremos llamar así, sino ordenanzas. Ordenanzas tiene un significado más fuerte todavía. Pues en ese sentido es universalista. Y también habla de la doctrina del sacerdocio. El sacerdote es la persona que intercede ante Dios por el pueblo. Esa era en el Antiguo Testamento, eso siguió y hasta el día de hoy sigue, porque nosotros como iglesia somos intercesores ante Dios por el pueblo. ¿Y cómo intercedemos por el pueblo? Para que Dios perdone al pueblo es a través de la evangelización. Por eso somos sacerdotes. También lo vamos a estar tocando. Y hay un tema, creo que es el tercero, donde al hablar de la esperanza que hay en nosotros, se toca la parte del sacerdocio. Y lo vamos a hablar con suficiente soltura. Y la última es una doctrina antropológica, es decir, está dirigida al comportamiento y a todo lo que es el desarrollo, tanto físico como mental, espiritual del ser humano, sobre todo espiritual. La antropología es el estudio del ser humano a través de la historia. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el ser humano ante las diferentes circunstancias de la vida? Todos estos 5 temas toca nada más la primera carta del apóstol Pedro. Sin embargo, nosotros nos vamos a estar refiriendo a la parte de lo que es la esperanza. Pero, repito, al hablar de la esperanza no podemos evitar tocar cada uno de los otros temas, por eso es que los he mencionado. La parte que vamos a estudiar el día de hoy está en primera del apóstol, de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Allí usted puede leer lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y entonces dice, ¿a quiénes les habla? Véalo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de todo el Asia Menor, todo lo que hoy usted puede ver como Turquía y algunas otras partes, al norte de Turquía, casi tocando Grecia, al este de Turquía, casi tocando Armenia, al sur de Turquía, casi tocando Siria, todos esos lugares del otro lado, al suroeste de Turquía, tocando el Líbano. Usted puede encontrar todas estas iglesias a las que se está refiriendo el apóstol. Y continúa, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, es decir, permanece para siempre. Otras versiones dicen inmarcesible. Esa palabra quiere decir que permanece, permanente, no caduca. Inmarchitable, inmarcesible, es lo mismo. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oigan eso.
para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habla del arrebato y la segunda venida. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y lo voy a mencionar ahorita, aunque lo voy a decir al final también. Este versículo 9 cierra de una manera preciosa y nos recuerda lo que en Apocalipsis el Espíritu Santo le dice a las iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo mismo, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto es muy fuerte. Pero veamos un poco. Pedro aquí, él mismo reconoce que él escribe la carta. El idioma en que esta carta fue escrita fue el griego. Pero entre todos, normalmente cuando el idioma de uno, el primer idioma, la primera lengua, no es la que está hablando, tiene muchos errores gramaticales en construcción. Sin embargo, esta carta fue conocida como una de las más finas, gramaticalmente hablando, una de las mejores. Entonces se preguntaban cómo es posible que alguien que se comunicaba en arameo, que creció con el arameo y aprendió el griego por la conquista que hizo Alejandro Magno desde el siglo 4, 5, 6 antes de Cristo, pudiera hacer una carta así. Bueno, él menciona más adelante que él estaba con la persona que escribió la carta. Todo parece indicar que él daba las ideas. Pablo hizo lo mismo. La epístola a los romanos no la escribe Pablo, Pablo la dicta y lo dice allá en Romanos capítulo 16. Aquí dice, y lo vamos a ver muy al final, que el que está junto a él escribiendo la carta pudo haber sido Silas o Silvano. Silas es el nombre griego que tenía y Silvano es el nombre que le dan en términos latinos. Pero son la misma persona y está debidamente comprobada en la erudición bíblica. Pues Pedro reconoce que él fue enviado por Jesucristo. Aquí la palabra apóstol es muy importante que nosotros entendamos bien esto por gran parte de las ideas que hay en el mundo el día de hoy. Cuando dice apóstol de Jesucristo, la palabra apóstol quiere decir enviado, pero enviado en representación de. Por lo tanto, tiene que ser que la persona que va a ser representada es la que envía. Cuando Pablo menciona el apostolado, se refiere a la función. Allá en Efesios, cuando dice que Dios dio dones a los hombres y a unos los nombró apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Está hablando de la función, no del envío. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Pablo dice que apóstol de Jesucristo, está hablando del envío y la función. ¿Sí? Del envío y la función, porque el mismo Jesucristo fue el que los comisionó y los mandó a él y a otros 11. Después escogió a Pablo y también lo comisionó, según podemos ver allí en el capítulo 9 de Hechos, cuando le dice a Ananías que me va a ser de gran ayuda y que lo voy a enviar a los gentiles. Y así fue como pasó, y Jesucristo mismo lo envió. Pablo lo admite. No todos pueden decir eso. Si alguno se identifica como apóstol, que se identifique por la función. Hoy le llamamos misioneros, church planters o plantadores de iglesias. Esos son apóstoles. Pero en el sentido de la función, no en el sentido del envío. Porque ese solamente fue uno, al grado de que cuando tuvieron que elegir un apóstol, porque Judas se había ahorcado, allí en Hechos capítulo 1, sobre todo en el versículo 21, el apóstol Pedro dice que sea alguien que haya estado con Jesucristo
desde que él fue bautizado hasta que él ascendió. Porque si estuvo con Jesucristo en ese periodo de tiempo, quiere decir que entre los discípulos, acuérdense que los 70 fueron enviados. Entonces, entre esos tenía que estar la persona. Porque todo enviado es un apóstol, sobre todo enviado en representación. Por eso Jesús les dice, les doy autoridad para que hagan esto, esto, esto y esto. Pero también les hizo varias advertencias. No se pongan contentos porque la gente sana, porque los demonios huyen, sino pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, eso es lo más importante. Por eso es importante que nosotros veamos esto. Pablo, cuando habla, dice apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo o apóstol de Dios. Y siempre que habla de Dios, tiene mucho cuidado en decir Jesucristo, el Hijo de Dios, o Dios, el Padre de Jesucristo. Siempre tienen esta forma, y lo vamos a ver aquí un poquito más adelante en el versículo 3, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenían que hacerlo de esa manera? En el siglo I de nuestra era, los Césares, estos no terminaron, sino más o menos a mediados, poco después de mediados, casi al final del siglo II, los demás ya fueron emperadores. Los Césares se consideraban a sí mismos dioses. Entonces, cuando decían hijo de Dios y se lo dicen a un griego, el griego va a entender hijo del César, sea adoptado o lo que sea, porque también los Césares adoptaban hijos que también llegaron a ser Césares. Bueno, entonces por eso es muy importante la forma cuando se dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para identificarlo entre toda la pléyade o la innumerable cantidad de dioses que los griegos tenían, porque esto lo iban a leer griegos y estaba escrito en el idioma griego. Entonces, todas esas cosas son muy importantes para que nosotros aprendamos a hacer las diferencias doctrinales dentro de nuestra iglesia, sobre todo con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, se dirige a estas iglesias, como decía hace un rato, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se está refiriendo a los cristianos. Aun cuando las cartas se llaman universales, no se refiere a todo el mundo. Va a haber algún grupo denominacional que diga, sí, se refiere a todo el mundo. De una vez les digo, esto no es así. Por eso, en todas las cartas, en ninguna dice que esto es para todo el mundo. Dice para quién es las iglesias, como en el caso de Pablo, o para qué grupo de iglesias, como en el caso de Pedro, como en el caso de Santiago. Santiago le habla a las iglesias griegas porque él era el líder de la iglesia de Jerusalén y tenía que supervisar que se seguía la doctrina de Jesucristo en las iglesias que nacían, sobre todo las que nacieron a partir de la de Antioquía, que fue la primera iglesia gentil en la historia nuestra. Entonces nosotros vemos aquí cómo se empieza a referir a las iglesias. ¿Qué era lo que estaba pasando con estas iglesias? Y es aquí donde podemos ver, estaba pasando de que eran perseguidos. Ellos se sentían completamente, incluso voy a decir la palabra, desesperanzados, porque eran perseguidos. Y al ser perseguidos, ellos ya no sabían qué hacer, no tenían dónde esconderse. Se reunían en el campo, allí los pescaban, o allí los denunciaban, allí los agarraban. Muchos de ellos sufrían. Una de las características del cristiano del siglo I era que cuando se convertía a Jesucristo perdía todo. Perdía su trabajo, porque muchos trabajos tenían que adorar a ciertos dioses y ellos ya no se inclinaban ante ninguno de ellos. Perdían a su familia, porque incluso los mismos familiares los denunciaban, sobre todo si había un familiar que quería tener las posesiones de esa persona. Dice, lo denuncio, me quedo con sus tierras. Y hacían eso.
Entonces era una cuestión muy, muy fuerte. Y ellos oraban, Señor, Señor, Señor. Pero como que Dios no hacía nada. Entonces Pedro se ve en la necesidad de escribir cuando se entera de todas estas cosas. Porque, como decías hace un rato, los apóstoles no solamente eran enviados, sino tenían la función de supervisar que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se esté dando en las diferentes iglesias. Por eso, hasta el día de hoy se le llama la doctrina de los apóstoles. Y en el libro de Hechos lo encontramos por vez primera en el capítulo 2. Es que se reunían y que seguían las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles. Bueno, entonces estaban siendo perseguidos, perdían todo. Y ellos estaban desanimados y ya no sabían qué hacer. Muchos en el camino abandonaron el camino de Jesucristo. Muchos. Sobre todo cuando tenían que pasar por lo que se llamó después el martirio. Martirio viene de una palabra griega, mártir, que significa testigo. Entonces, un mártir es un testigo, pero mártir en el sentido de que testifica su fe. Puede ser de cualquier fe, pero en particular se fue adoptada para los cristianos. Entonces, un mártir cristiano es porque está testificando su fe cristiana con su propia vida. Y muchos se echaban para atrás. Es más, les voy a contar algo paralelo a esto. Poco después, como a fines del siglo, a principios del siglo II, mediados del siglo II, ya habían habido varias persecuciones. La primera persecución bien fuerte en contra de los cristianos fue con Nerón, en el año 62, 64, todos esos años. Fue la persecución muy fuerte en contra de los cristianos. Fue la primera registrada en la historia. Y no terminó la persecución. A veces se encarnizaba, pero la persecución ahí estaba presente. Terminó hasta el año 323 de nuestra era, cuando Constantino adoptó el cristianismo, o sea, legalizó o permitió que los cristianos pudieran reunirse. Y dicen que se hizo cristiano, pero en realidad fue hasta el final de su vida. Bueno, pero no es eso lo que quiero hablar. Entonces, sufrían esa persecución y testificaban hasta con su vida. Uno de los más famosos es Ignacio de Antioquía. Él fue llevado, creo que es Ignacio de Antioquía, si me equivoco en el nombre, perdonen, no lo tenía pensado, pero es importante. Él fue llevado al martirio, fue llevado hasta Roma. En el camino a Roma escribió varias cartas a las iglesias donde lo conocían. Cuando lo llevan a Roma, lo meten al circo romano y todavía le dicen, ¿por qué no niegas a Jesucristo? Y él dice, ¿cómo voy a negarlo si él me ha ayudado, me ha bendecido toda mi vida? 80 años he servido a este Señor y nunca me ha fallado. ¿Por qué yo le voy a fallar ahora? Pero los leones te van a destrozar. Y dice, yo soy como el maíz delante de mi Dios. Y los dientes de los leones son como el molino. Lo único que van a hacer es moler este maíz. Y él así murió. Está escrito todo eso. Esos eran los mártires. Pero muchos no aguantaban. Y cuando llegaba ese momento que decían, bueno, tú vas a la muerte con los leones o con los gladiadores o con los animales hambrientos, lo que sea, tigres o perros, lo que sea, se echaban para atrás. Aunque no había una persecución tan fuerte todavía en los momentos en que Pedro escribe esta carta, de todas maneras estaban siendo perseguidos. ¿Arreció la persecución después? Sí. Y entonces tomó un sentido todavía más fuerte lo que aquí está escrito. Y lo que aquí está escrito es lo que se refiere a la esperanza que hay en nosotros. Pero antes de profundizar en eso, yo sí quiero referirme un poco a lo que está viviendo la iglesia el día de hoy. Estamos viviendo una pandemia. Tenemos que andar con nuestro tapabocas. Tenemos que saludar con cuidado y estar limpiándonos las manos todo el tiempo. Yo no sé qué pasa con las mujeres, ¿verdad? Porque
nunca he estado, pero yo he visto que hay varones que entran al baño de varones y salen y no se lavan las manos. Y lo que dicen es que yo estoy muy limpio. Bueno, después los veremos llorando. Y eso, y lo digo para mis hermanos varones, tengan cuidado, más ahora, porque lo que estamos viviendo es lo que se puede decir una persecución, tal vez no como aquella del primer siglo que sufrían los cristianos, pero sí es una persecución donde también estamos arriesgando la vida. Y es una persecución de carácter espiritual. ¿Y qué es lo que hace? Separarnos, dividirnos, aislarnos. Lo mismo que pasaba con estas iglesias a las que se está refiriendo el apóstol Pedro. Tenían que separarse, tenían que huir, tenían que ir a diferentes lugares, y cuando los pescaban, la muerte o el flagelo. Y así es esta pandemia, que donde sea que vayas, en cualquier lugar, te puede agarrar, y ya sea que tome tu vida o que sufras aislamiento por estar contaminado. Esta pandemia está acabando con todo lo que antes éramos, con todo. Está acabando con la situación económica. Vean cómo está la situación económica. El número de desempleo que hay en el país, incluyendo a los cristianos. Y hay gente que todavía, a mí me dio coraje cuando estaba yo viendo un programa a mis hijos, me estaban diciendo, vea papi, y donde se para una persona y dice, ya no tienes coronavirus. Ay, Dios mío. A mí me dio pavor eso, porque engañan a la gente, Estas iglesias estaban orando y como que Dios no hacía nada, pero no, Dios sí hizo. Y les decía, tengan esperanza, mantengan viva su fe. En medio de esta situación, no importa cuál sea lo que tengamos que sufrir, como hijos de Dios, sabemos que hay una vida para nosotros, que no termina nada aquí. Hay una vida más allá, que Dios ha preparado para nosotros. Es que ya no me van a ver, de todas maneras, no te van a ver dentro de 20 años. Cuando cumplas 80 años, ya estás más cerca de allá que de acá. Y si Dios te da la oportunidad de vivir 95, 96 años, créeme que son poquitos los que viven más de 100. Estaba yo viendo esta semana la biografía de los Rockefeller. Y el primer Rockefeller que vino aquí a los Estados Unidos, dijo, yo además de que voy a ser el hombre más rico del mundo, voy a vivir 100 años. Y luchó y sí se hizo rico, logró lo que quería, pero no vivir 100 años. Cuando cumplió 96 años murió. Porque la vida está en manos de Dios. Y si tú dices, voy a vivir tanto tiempo, estás retando a Dios. Pero lo estás retando de una manera pecaminosa. ¿Sí? No le estás diciendo, acuérdate, Señor, como cuando oraba Nehemías. Tú le prometiste a mis antepasados que si ellos esto, pero pecaron y tú tomaste el castigo en tus manos. Hoy yo me arrepiento y te pido perdón hasta por ellos. Así estaba orando Nehemías. No es ese tipo de recordatorio a Dios. Enfrentarse a Dios es perder la batalla. Entonces, nosotros no tenemos nuestra vida en nuestras manos. El que la tiene en sus manos es Dios. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí en estos versículos es que, primero, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Ve el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Estaba yo en Zacatecas, en Guanajuato, y fue una mina. Yo esperaba ver el oro allá, nada. Y le pregunté, ¿dónde está el oro? Allí está, me dice el minero. ¿Cómo? Pero son puras piedras, sí, allí está. Pero
¿Cómo obtienen el oro? Lo meten a altos hornos. El oro se derrite a una temperatura. La plata se derrite a otra temperatura. El bromo se derrite a otra temperatura. Le sacan toda esa piedra. Pero cuando llega a la temperatura, el primer líquido que sale es oro. El siguiente líquido es los metales que ellos andan buscando, ¿verdad? Y no se obtiene el oro. Bueno, no sé cómo es que en las películas nos han dicho que vas al río y ya es así y lo encuentras. No, todavía eso hay que procesarlo, lo que encuentra es la piedra y hay que conocerla. Alguien en África encuentra un pedazo de cristal allá, no va a decir que es un diamante, hay que someterlo a prueba. Y hay maneras de probarlo, el oro se prueba con fuego. Y es lo que está diciendo el apóstol. Desde entonces ya se tenía esa tecnología. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, su fe, mi fe, va a ser probada. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la determinación como la tomaba David. ¿Cómo probaba su fe David? Cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué le dijo? Tú vienes a mí con esa lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Miren qué fe tenía. ¿Qué pasaría si Goliat lo hubiera matado? Todos los que oyeron ese diálogo van a decir qué tipo de Dios es. Y varias veces Moisés, cuando el pueblo estaba pasando por una situación, sobre todo que lo estaba castigando Dios por su desobediencia, que vino una gran plaga. Nosotros hoy le llamamos pandemia, no le llamamos plaga. Vino una gran plaga y le decía Moisés a Dios: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los otros pueblos que ya pasamos? Que solo nos trajiste aquí para ser destruidos. Entonces, como que Dios reconsideraba y calmaba lo que es el castigo. La fe se pone a prueba. Y entonces es el momento en el que uno va a saber si acude a Dios o no. ¿Y qué es lo que hace la gente? Miren, si quiere una medicina para esta pandemia, óigame, no la hay. No hay medicina. No hay vacuna. Es más, puede encerrarse para que no se contagie y en el aire está. Y usted se contagia y se muere encerrado. Puede pasar todo eso. Porque no hay nada que la pueda detener. Oía yo un diálogo anoche y decían con el SIDA ya se sabía esto y lo otro, solamente evitando relaciones sexuales y evitando las transfusiones de sangre hasta que no se hagan los estudios necesarios. Se pudo controlar y ahora ya hay medicina que se encontraron varios años después de que se descubrió la enfermedad o el virus. Con otras enfermedades, otras pandemias que han ocurrido en la historia de la humanidad, el sarampión y otras, la poliomielitis, con el paso del tiempo se encontraron las vacunas. Pero antes de que se encontraran las vacunas, la gente aprendió a vivir con ellas. Y es allí donde nuestra fe se pone a prueba. Cuando yo veo los resultados de esta pandemia a mi alrededor, cuando yo veo que el clima está mucho más, el cielo está mucho más claro aquí en Houston, la lluvia ya no mancha mi carro, que parece como un polvito que aparece sobre el carro. Quiere decir que se está descontaminando todo esto. Y hay quienes dicen la naturaleza está reaccionando. Yo digo, Dios está permitiendo que Satanás trabaje con esta humanidad para ver si de alguna manera se acercan a Él, porque saben que aún nosotros las iglesias nos hemos quedado sentados. Ya no le hablamos ni siquiera a nuestros vecinos, y si podemos decirle, no, yo no soy evangélico, yo no soy protestante, yo no soy bautista, lo va a hacer. Dios el día de hoy le está poniendo a prueba de la misma manera como puso a prueba a ese pueblo, a
a esas iglesias de esos lugares. Y a veces necesitamos un apóstol Pedro que nos diga, miren, su fe está siendo puesta a prueba. Si te toca y te vas, no termina todo allí. Si no te toca y te quedas, tienes una responsabilidad que hacer. De eso vamos a hablar después, ¿verdad? Sobre todo utilizando el capítulo 2, versículo 9, pero hasta ahora, solo esto. Entonces, vemos lo que está pasando ahora y a veces nos preocupa más lo que está pasando. Estaba yo oyendo a otras personas, decía, el capitalismo está cayendo estrepitosamente. Porque la razón del capitalismo es la economía, el dinero. Y no le importa a la gente. Pues va a tener que cambiar eso. Va a tener que cambiar eso. Porque tiene que importarle más la gente. Y Dios está haciendo ese cambio. Y estamos nosotros para hacerle ver a los demás que todo esto que está ocurriendo está dentro del control de Dios. Está dentro del control de Dios. Y Dios quiere que nosotros reflejemos en este momento, y ahora sí es cuando, como dicen, a los amigos se les conoce la enfermedad y en la cárcel, dice, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de cristianos somos. ¿Cómo reaccionamos ante estas cosas? Esta pandemia ha mostrado el nivel de egoísmo de las personas y de los países. Cada uno ha buscado salir de ella sin aceptar o buscar el apoyo de otros, o sea, de los que sí tienen. Ha mostrado el egoísmo de la humanidad, pero también ha mostrado el egoísmo de muchas iglesias. Y eso es triste decirlo. Pero que no sea porque nosotros somos egoístas, nosotros enfrentémonos. Veamos qué es lo que podemos hacer. Orar. Puedo decir una cristiana alemana de nombre Corrie ten Boom. Cuando ella llegó a la edad en que ya no podía salir de su casa, ya no podía caminar, usó el invento que se acababa de inventar, el teléfono. Y lo agarró y habló a la gente, y aún así ella siguió evangelizando, contando sus vidas, su testimonio a todas las gentes por medio del teléfono. Yo me imagino que no hubiera hecho Corrie ten Boom con la tecnología que hoy tenemos, con internet. Y nosotros no estamos aprovechando eso. Es que no lo sé. Bueno, es la oportunidad para aprender, porque a lo mejor es el medio que Dios quiere utilizar para que tú llegues a otros sin que tú lo arriesgues a esa persona. La persona de allí, yo la he visto el día de hoy. Yo me acerco a alguien como que se aleja. Llevé a reparar la llanta del carro, mi esposa estaba conmigo y el muchacho siempre a la distancia, y yo me acercaba más para oírlo bien porque estaba hablando en inglés y yo medio sordo y medio. Yo me acercaba más y él se alejaba más. Entonces yo entendí esto, ya me quedé parado, ¿verdad? Eso es lo que va a estar pasando. Tenemos que buscar la manera de acercarnos a la gente. No seamos egoístas, hablemos también del Evangelio de Jesucristo. Los países que se han visto afectados han tenido que hacer cambios radicales y hoy le están llamando la nueva normalidad. Están haciendo cambios radicales. Hermanos, si en nuestra iglesia tenemos que hacer cambios radicales, hagámoslo. Nuestros líderes nos están orientando al respecto. Sometámonos. No, es que si lo hace esta persona y me cae mal. Ahora es el momento en que tú tienes que definir quién es tu prójimo. Porque si tu hermano no es tu prójimo porque te cae mal o porque es que me la hizo y que me esto y lo otro, tu fe, que ha sido puesta a prueba, ha fallado. Porque el amor al prójimo no es una opción, es un mandato. Y ahora lo estamos viendo. Entonces, algunos lugares se ha mencionado, yo creo que ustedes lo han oído,
que si llega un joven con coronavirus y hay un viejo que está utilizando la máquina, bueno, este ya está viejo, este le queda mucho por vivir, le quitan la máquina al viejo y se lo ponen al joven. Y ya ha dicho eso, y yo me incluyo entre los viejos, ¿verdad? Aunque todavía soy joven, pero me incluyo entre los viejos. Están pensando en esas cosas, y miren, yo no dudo que en un momento dado, ante una encrucijada como eso, la gente piense de esa manera. Piense de esa manera. Y eso está mostrando que estamos regresando a la barbarie de los griegos, los romanos y los pueblos bárbaros de antes de Cristo, y todavía aún en nuestra era cristiana, cuando ellos veían a un niño que nacía, que tenía algún defecto, lo mataban. O si era niña, la abortaban. Hubo países que hicieron eso, hubo culturas que hicieron eso, porque decían es la ley del más fuerte. No es la ley del más fuerte la que debe de funcionar, no entre nosotros. Entre nosotros debe funcionar la ley de Dios. Esta pandemia te está poniendo a prueba. Oílo, esta pandemia te está poniendo a prueba. Y Dios está tomando muy en cuenta lo que estás haciendo. Yo no te veo todos los días, pero Dios sí. Dios sí. Y Él tiene la respuesta en sus manos y la va a dar en el momento que considera adecuado. A veces no nos da una respuesta, como le pasaba a esta gente de este pueblo que eran perseguidos, porque necesitaban fortalecerse. Hermano, fortalécete cuanto antes para que Dios te siga cuidando con todas sus fuerzas. Dice, nuestra fe va a ser sometida a prueba. ¿Sí? Y dice que ésta sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, vas a ser glorificado, alabado y honrado cuando sea manifieste nuestro Señor Jesucristo. Hay dos movimientos, por eso también se dice que esta epístola es escatológica, es decir, de los últimos tiempos. Hay dos movimientos, cuando Jesucristo arrebata a su iglesia y cuando Él venga y ponga los pies en esta tierra. Son dos movimientos diferentes. Los cristianos vamos a ser arrebatados, lo dice la Biblia. Entonces vas a recibir de parte de Dios, porque allí se va a manifestar la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, no espiritualmente, sino directamente con nosotros. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Esto es muy importante de parte del apóstol Pedro. ¿Amas a Jesucristo sin haberlo visto? Tú no necesitas ver a tu prójimo para amarlo. La mejor evidencia, dice el apóstol Juan allá en 1 Juan capítulo 4, la mejor evidencia, en el versículo 20, la mejor evidencia de que tú amas a Dios es cómo amas a tu prójimo. Si hay uno solo al que no ama lo suficiente, eso es más que suficiente, perdone la redundancia, la repetición de mis palabras, más que suficiente para mostrar que tampoco a Dios, a Jesucristo, lo amas lo suficiente. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu prójimo? Es tu fe la que estás poniéndose a prueba. Hubo un canto hace varios años que me gustaba mucho porque decía, ¿sabe Dios si aquel ser a quien ahora desprecias puso Él para darle a tu vida una prueba? Así es Dios, sí, mi Dios. Me encanta ese corito, hasta el día de hoy no se me olvida. Este virus vino para quedarse. Aprenderemos a vivir con él y los que se descuiden sucumbirán a sus efectos. Dios nos dice que seamos mansos como paloma, o sea, aprendamos a vivir con él, pero astutos como serpiente. Seamos precavidos, seamos precavidos.
Si te dicen, hermano, mantente a 1,5 metros de distancia, hazlo. Usa la máscara, hazlo. Que lávate las manos, hazlo. Báñate, si es que estuviste fuera todo el día, hazlo, y báñate con mucho jabón. Es interesante, el jabón puede eliminar, puede hacer correr el virus de tu cuerpo, pero no lo mata. Entonces, hermanos, Dios está poniendo a prueba nuestra fe, pero hay una esperanza, que es la que el apóstol menciona aquí. Yo le dije que lo iba a mencionar al final. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que nos debe preocupar por encima de todo es la salvación nuestra. En hebreo, Pablo le dice a Timoteo, allá en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, ¿cómo podemos descuidar? Lo dice en Hebreos, el escritor hebreo, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y a Timoteo le dice, usa la salvación, usa la salvación. Hermanos, tenemos armas muy poderosas y la salvación es una de ellas, para que estés gozoso, para que salgas adelante en tu prueba de fe que Dios te está dando, y para que muestres al mundo que este Dios verdaderamente existe y que esto está ocurriendo para que se vuelvan a Él o lo rechacen. Ya no hay vuelta de hoja. Vamos a orar y que Dios te bendiga. Padre, gracias por este momento, por esta lección, por lo que tú nos estás enseñando, lo que nos dices, por lo que tú preparaste para nosotros, por tu amor y tu misericordia. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Bendícela, bendice a nuestro pastor, que tiene la responsabilidad de guiarnos en las cosas en las que nos equivocamos, sobre todo, Señor. Ayudarnos a entender tu palabra también. Bendícelo, Señor. Y sabemos también la responsabilidad que nuestros líderes diáconos tienen delante de ti por nosotros, Señor, trabajando en medio de nosotros. Manifiéstate. Hoy estás actuando de esa manera, Señor, y te pedimos por todos aquellos que han pasado a la presencia de la muerte por este coronavirus. Te pedimos, Señor, por las familias, que ellos se fortalezcan en ti y encuentren en ti la esperanza de que todo esto se va a terminar un día y ya no va a haber más sufrimiento, más enfermedad, más tristeza en esta tierra. Bendícenos, Señor, bendice a esta tu iglesia, para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que te proclamemos como te tenemos que proclamar, para que te obedezcamos como te tenemos que obedecer. Gracias por estos momentos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.